Vidas que ministren nuestros corazones. Vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre el libro de Cantares, porque hoy quisiera retomar un pasaje del libro de los Salmos basado en el capítulo 119, versículo 65 y 66 esta mañana. Salmos capítulo 119, versículo 65 al versículo 66. Muy bien. ¿Estamos listos, hermanos? Salmo capítulo 119, versículo 65 al versículo 66. Note usted cómo dice la palabra de Dios esta mañana en estos dos versículos que son muy bonitos. Versículo 65 y versículo 66. Dice la palabra de Dios esta mañana. David dijo: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Leamos juntos 3 veces el versículo 66. ¿Listos, hermanos? Versículo 66. 1, 2, 3. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Una vez más. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Una vez más. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. En estos dos versículos que hemos leído, en el 65 y en el 66, pero sobre todo el 66, la Biblia me invita a mí a pensar, hermanos, de que las dos cosas que necesitamos para vivir en la vida, una vida llena de bendiciones, es aprender a vivir con sentido común y también con sabiduría que viene de Dios. En el versículo 65 quiero que retrocedamos, porque la Biblia dice en el versículo 65: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lo primero que notamos aquí, hermanos, es que David reconoce que todo lo bueno, todo lo bondadoso viene de la mano de Dios conforme a su palabra. Note cómo dice: bien has hecho con tu siervo conforme a tu palabra. En otras palabras, David le está diciendo al Señor: Dios, tú no mientes, tú eres inmutable, Dios, tú no cambias, tú eres fiel y todo lo que tú prometes lo cumples. Bien has hecho con tu siervo conforme a tu palabra. Y yo creo que este es el punto de partida. El punto de partida es reconocer que Dios es bueno, que Dios fue bueno el día de ayer, que Dios es bueno el día de hoy, y que Dios será bueno el día de mañana, y que Dios será bueno para siempre y eternamente. Porque cuando una persona no reconoce la bondad de Dios, es una persona arrogante, orgullosa. Cuando una persona reconoce que Dios es bueno, uno puede continuar recibiendo bendiciones de Dios. Hermanos, ¿qué podemos esperar de Dios? Bondad. ¿Qué podemos esperar de Dios? Amor. ¿Qué podemos esperar de Dios? Cariño. ¿Qué podemos esperar de Dios? Misericordia. Todos los dones maravillosos vienen y proceden de la bondad de Dios. Y yo creo que este es el punto de partida, hermanos, porque yo les digo que es cuestión de sentido común espiritual. Es una ignorancia fatal ignorar la bondad de Dios. Los que ignoran la bondad de Dios no están reconociendo que Dios es bueno. Y David lo primero que hace en esta oración es decirle al Señor: Señor, yo reconozco que tú has hecho bien con tu siervo. Si nos ponemos a enumerar esta mañana cuántas bondades hemos recibido de Dios, no terminaríamos de contarlas. Contar bondades grandes y bondades pequeñas que Dios ha hecho, hermanos, día con día en nuestras vidas. Así que el versículo 65, David reconoce que Dios es bueno, pero en el 66 David hace 2 peticiones que son las que yo quiero tratar esta mañana.
Mira la primera petición que hace el rey David. La primera petición que hace, ¿qué dice la Biblia? Enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame buen sentido. Esta es la primera petición que hace David. Y yo creo que esta es una petición, hermanos, digna de imitar por cada uno de nosotros. Que no salgamos esta mañana del templo sin aprovechar esta petición que hizo el rey David, diciéndole al Señor: dame buen sentido, porque tus mandamientos he creído. Cuando David está diciendo enséñame, nos está hablando de tener, hermanos, una actitud dócil de ser enseñado, es decir, ser una persona enseñable. ¿Sabía usted que hay personas que no son enseñables? Que por más que usted les esté diciendo, le contradicen, según ellos tienen su propia versión, su propia opinión, su propio criterio, su propia sabiduría. Miren, qué bonito es aprender de aquellos que saben. Qué bonito es aprender del Maestro, el Señor Jesucristo. Qué bonito es aprender de Dios y de su palabra. ¿Se ha topado usted con personas a los cuales usted quiere enseñarles y en lugar de ser enseñados, ellos quieren enseñarle a usted? Conocí a un pastor amigo mío que él decía que a algunos de la congregación les decía: quiero que vengan el próximo sábado para que me ayuden y aprendan. Y decía el pastor, ¿cuál era el problema? Que ellos venían y no querían ayudarme, ellos querían mandarme. ¿Cuál es el otro problema? Quería enseñarles y ellos venían con sus opiniones. Y ellos decían: no, aunque usted es el pastor, su opinión es menor que mi opinión. Una persona de esa manera no es enseñable. David estaba mostrándole a Dios que tenía, hermanos, un corazón dócil para aprender, un corazón dócil para ser enseñable. Enséñame, nos habla precisamente de ese sentido común de querer aprender, porque muchos pretenden aprender, pero no están dispuestos a ser enseñados. ¿Cuándo es que yo no estoy dispuesto a ser enseñado? Cuando tengo orgullo, cuando tengo arrogancia, cuando yo creo que mi opinión es más importante que la opinión de aquellos que me están enseñando. Y David le está diciendo al Señor: Señor, por favor, enséñame el sentido. La Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Hermanos, tener un corazón dócil para ser enseñado muestra una actitud de humildad, porque los humildes están dispuestos a aprender y los arrogantes están dispuestos a rechazar toda enseñanza que viene de Dios y que viene de los demás. Muchas veces nuestros hijos, por ejemplo, nuestros hijos, y voy a hablar de nuestros hijos un momento, nuestros hijos muchas veces no quieren ser enseñados por nosotros los papás, porque en su edad, en su adolescencia, en su inmadurez, en su inexperiencia, ellos creen que las saben todas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se acuerda usted del hijo pródigo, por ejemplo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él creía que las sabía todas y un día le dijo al papá: ¿sabes qué, papá? Yo quiero que me des todos los bienes que a mí me corresponden. Imagínese usted, estaba pidiéndole la herencia a su padre en vida. Ni siquiera esperó que su padre se muriera para reclamar la herencia. Porque lo más común y lo más lógico es reclamar la herencia cuando nuestros papás se mueren. Pero en vida, papá, como queriéndole decir: ¿por qué no te has muerto? Imagínense nuestros hijos diciéndonos o oyéndolos en una oración ahí aparte: Dios, te pido para que te lleves a mi papá para que me deje la casa. Eso sería horrible. Este hijo salió en busca de experiencias y yo me imagino que su padre habrá tratado de dialogar con él y de decirle: hijo, no es tiempo todavía para la herencia, no estás preparado para enfrentarte al mundo, no estás preparado para irte a la calle, no estás preparado para el trabajo, para una profesión, para tener una esposa, unos hijos. Entonces me imagino que en este diálogo el hijo respondía y decía: no me importa, tú eres rico, por ley me pertenece una herencia y yo quiero ir con mis amigos, disfrutarlo y gastarlo. ¿Y cuál fue el resultado? Todos sabemos el resultado. Fue un resultado desastroso. ¿Cómo terminó el hijo pródigo? Terminó, hermanos, de arrimado en una hacienda. ¿Y qué comía? Ni siquiera comía, hermanos, carne de buey ni de otra cosa,
ni de cerdo, porque los judíos no comían cerdos, pero vemos a un judío apacentando cerdos y comiéndose la comida de los cerdos. Hermanos, cuando los hijos no son enseñables y nos llevan la contra, las consecuencias son terribles con el tiempo. Todo hijo que obedece a su padre y que enseña, más bien que aprende de su padre, es un hijo bendecido por el Señor. Un hijo que vive en amor hacia el papá, en amor hacia la mamá, en respeto al papá, en respeto a la mamá, en obediencia al papá y a la mamá. Miren, muchachos, aunque crean que estamos equivocados, el deber de ustedes es honrarnos y respetarnos día con día. Mire, yo veo, por ejemplo, hoy con la tecnología, muchos de nosotros estamos analfabetos con la tecnología. No, hombre, nuestros hijos se la saben todas. Yo cuando escribo mi mensaje o estudio y me trago en algo, ¿a quién llamo? A Dios y digo a mí. Y ahí van y me sacan del apuro. Pero qué triste sería si me vieran a mí como, uy, este viejo cuándo va a aprender. Imagínense yo sería ahí, quítate, ignorante. Sería horrible. Hermanos, qué terrible es cuando los hijos no aprenden la enseñanza de un padre y que ellos creen que todo lo saben. Y en la vida, mis queridos jóvenes, queridos hijos, nadie les va a amar y nadie les va a aconsejar mejor que sus padres. Y nadie les va a dar el calor y la protección como el calor de una familia con nuestros papás. Nadie. El hijo pródigo, dice la Biblia que cuando hubo malgastado todo el dinero, ¿qué fue lo que pasó? Sus amigos lo dejaron, lo abandonaron. Hermanos, qué triste ha de haber sido para este judío odiar a los cerdos y ahora estar apacentando a los cerdos. Qué triste habrá sido para este judío desear la comida de los cerdos cuando en su casa había abundancia y habían jornaleros. Todo por no ser dócil, por no seguir la enseñanza, el sentido que se necesita para vivir. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos aprender esta mañana del rey David, que él está diciendo al Señor: Señor, enséñame buen sentido. Jóvenes, necesitamos vivir con buen sentido en la vida. Adultos, necesitamos vivir con buen sentido en la vida. Ancianos, necesitamos vivir con buen sentido en la vida. Hijos de Dios, necesitamos vivir con buen sentido en la vida. Y David le está diciendo al Señor: enséñame buen sentido. Mis queridos hermanos, es como que si David le estuviera diciendo a Dios: Señor, yo no quiero vivir una vida desorientada. Pero ¿por qué le está diciendo enséñame buen sentido? Porque muchos padecen de mal sentido. Su mal sentido les orienta a malas decisiones que resultan en malas acciones. Pero ¿qué pasa con el buen sentido? El buen sentido nos orienta a buenas decisiones que resultan ¿en qué? En buenas acciones. Una persona desorientada es una persona perdida. Una persona desorientada es una persona que carece de sentido común. Y David le está diciendo al Señor: Señor, yo no quiero vivir la vida sin rumbo, sin dirección, sin orientación, sin propósito. Mire, hay mucha gente en la calle que vive sin metas. Hay gente que vive sin visión, sin sentido común espiritual. Mis queridos hermanos, cuando David le dice enséñame buen sentido, le está diciendo: Señor, orienta mi vida. Señor, dame dirección. Señor, dame guía. Muchas veces, muchos de nosotros, incluso como hijos de Dios, podemos perdernos porque no le pedimos sentido a Dios, que nos oriente, que nos guíe para hacer su voluntad. ¿Sabe que he visto personas que pretenden mostrar como si estuvieran viviendo en el éxito, aunque saben que están en el fracaso? Viven de la apariencia y no toman el sentido correcto de la vida. He visto personas, hermanos, que dicen: pero yo soy aquí, yo soy allá, yo soy aquí. Pero ¿en dónde está el sentido común? ¿En dónde está el sentido que viene de Dios para reorientar nuestras vidas, hermanos? ¿Cuánta gente, hermanos, se los digo muy en serio, son llenos de dones, talentos, de virtudes, son llenos de habilidades tan grandes? Personas incluso que tienen muchísimo dinero, que son buenos ¿para qué sería? Buenos para los negocios. Gente que son buenos para la administración. Gente que son buenos para esto y lo otro.
pero ¿en dónde está el sentido? Es una vida desorientada, una vida perdida, una vida en donde no hay visión para vivir. Usted y yo como cristianos debemos vivir la vida con visión y con propósito. Una vida sin sentido es una vida desorientada, mal dirigida y mal gobernada. Y por lo tanto, ¿cuál es el futuro de una vida mal orientada? Una vida fracasada. Yo, hermanos, en mi juventud, cuando yo estudiaba, hoy que voy a El Salvador, y veo algunos amigos de la infancia o de la juventud, muchos de ellos, gloria a Dios, están muy bien. Pero muchos de ellos, hermanos, abandonaron la escuela, abandonaron el hogar. ¿Y sabe cómo los veo ahora? Los veo perdidos, los veo sin fruto, los veo sin rumbo. Muchos de ellos tienen hijos, pero los tienen abandonados. Muchos de ellos se han casado hasta 2, 3 veces. Porque es una vida desorientada, una vida en donde, hermanos, no le pidieron a Dios sentido. Y si se lo pidieron, lo rechazaron después. Pero Dios nos está diciendo que una de las peticiones que tenemos que hacer es decirle: Señor, enséñame sentido. Muchos jóvenes, adultos y ancianos del mundo en nuestra sociedad están viviendo sin dirección y sin sentido común. ¿Saben qué es lo que me da más tristeza al corazón? Es que muchos hijos de Dios viven una vida desorientada, hermanos. Muchos hijos de Dios viven vidas desorientadas. Yo digo, ¿por qué viven una vida desorientada si tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Por qué tienen una vida desorientada si Dios les ha dado el poder de la palabra de Dios? ¿Por qué viven una vida desorientada si tienen el recurso de la oración? Si tienen el recurso del Espíritu Santo en sus vidas. Y Dios nos está diciendo a través de David que lo que necesitamos, hermanos, es vivir una vida orientada con Dios. Personas que no han logrado tomar el rumbo, personas que ignoran la voluntad de Dios en sus vidas, no es que no lo conozcan, simplemente siguen escogiendo vivir sin sentido la vida cristiana. Es como si fueran huérfanos, sin un padre, sin una palabra, sin un precioso Espíritu Santo en sus vidas. Hermano, ¿ha visto usted personas que dicen: sí, soy cristiano, pero sus vidas nunca cambian? Sus vidas siguen siendo las mismas. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, 4 años, 5 años, y usted no vio fruto de cambio en sus vidas. ¿En dónde está ese sentido que necesitamos para vivir? Dios nos dice esta mañana que una de las peticiones del rey es: enséñame buen sentido. Buen sentido significa estar entonado en el sentido correcto de la palabra. Significa estar a tono, significa estar despierto, significa tener una mente capaz de poder digerir y poder discernir entre lo bueno y lo malo, saber rechazar lo malo y saber apropiarse de lo bueno. Buen sentido significa una vida orientada, una vida con propósito. Buen sentido significa que yo voy caminando tomado de la mano de Dios. Significa que voy con un propósito. Significa que yo no estoy perdido en este mundo. Hermano, mire, a veces yo me he sentido perdido en el sentido de cuando he ido a lugares que yo no conozco y estoy solo. Yo necesito que alguien me oriente. Necesito que alguien me dicte el camino, que alguien me diga: mira, vete por allá, es una izquierda, es una derecha, que esto y lo otro. Qué bonito tomar sentido. Pero cuando usted está perdido y no toma sentido, hermano, la vida se vuelve rara. Imagínese que a usted lo vayan a colocar al desierto allá en Irak, en medio del desierto, y usted comienza a dar vueltas para todos lados y no haya qué rumbo tomar. Si lo único que ve es arena y usted desea una Coca-Cola, pero ahí no hay nada de eso. Hermanos, sería terrible estar en un desierto en donde usted no tiene agua, en donde usted no tiene a nadie, pero usted necesita sentido, necesita orientarse. ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, viven como si estuvieran en medio del desierto, que van para allá y regresan, y van para el otro lado y vuelven a regresar, y nunca hallan su lugar en la vida cristiana? ¿Por qué no le pide a Dios buen sentido? Y esto me lleva a la segunda petición que hace David. Bueno, pero antes de eso, déjeme decirle que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la bendición del Espíritu Santo y la palabra de Dios.
Usted y yo tenemos una guía perfecta. El Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia, de tal manera que no tenemos excusa para perdernos. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que su palabra es lámpara. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando usted toma la palabra, usted encuentra buen sentido para la vida. Cuando usted toma la palabra, usted mira que su camino está alumbrado por la palabra, está iluminado por la palabra. Usted no va a andar a oscuras, usted no va a andar a ciegas, usted va a andar con la luz y con la guía del Espíritu Santo en su vida. Pero necesitamos decirle al Señor: Señor, enséñame buen sentido. ¿Por qué no abandonamos el mal sentido de la vida y adquirimos un sentido correcto para vivir la vida? Una vida que le agrada a Dios en toda la extensión de la palabra. Mire, hermano, cuando usted busca la palabra y cuando usted pide la guía del Espíritu Santo en su vida, yo le garantizo a usted que usted tendrá buen sentido. No salga de su casa sin buscar la guía del Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios. No tome decisiones sin consultar con Dios, sin hablar con Dios. Vivamos cada día llenos de su presencia para no vivir vidas sin sentidos. Qué rápido somos para tomar decisiones, hermanos. Qué rápido muchas veces decimos: voy a hacer esto, y al final estamos con los brazos cruzados, lamentándonos y echándole la culpa a Dios. Pero ¿por qué no le pedimos antes de tomar una decisión: Señor, dale buen sentido? Mira, antes de casarte con tu novia, pídele a Dios buen sentido. Antes de casarte con tu novio, pídele a Dios buen sentido. Antes de educar a tus hijos en la educación que quieres, pídele a Dios buen sentido. Antes de cambiar un trabajo por otro trabajo, pídele a Dios buen sentido. Antes de comprar una casa, pídele a Dios buen sentido. ¿Qué más podríamos decir? Antes de regañar a tu esposo, pídele a Dios buen sentido. Violeta, si cierran esa puerta, por favor. Pídale a Dios buen sentido. Antes usted de reconvenir a su esposa, pídale a Dios buen sentido. ¿Sabe por qué? Porque el buen sentido lo necesitamos en el matrimonio, lo necesitamos con los hijos, lo necesitamos en la iglesia, lo necesitamos en el trabajo, lo necesitamos en el matrimonio, en el noviazgo, en la amistad, en las relaciones. En todo necesitamos buen sentido. Si el buen sentido desaparece, nuestras vidas serán vidas vacías y sin frutos. Pero ¿qué dice el segundo punto? Enséñame buen sentido. Y me gusta esto, como dice David. ¿Qué más le pide David al Señor? Buen sentido y sabiduría. Y esta es una segunda petición. Enséñame no solo buen sentido, sino que también dame sabiduría. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, nosotros también vivimos la vida sin sabiduría. Perdonen la redundancia, pero David está diciendo: Señor, no solamente me des sentido, pero dame también sabiduría para poder vivir la vida. Usted no puede vivir la vida desconectado de la sabiduría de Dios. Una vida desconectada de la sabiduría de Dios es una vida de fracaso. ¿Sabe que Salomón, no vamos a leerlo, pero en Primero de Reyes, capítulo 3, dice la Biblia que Dios se le mostró en el templo y le dijo: Salomón, pide lo que quieras. Si usted estuviera aquí un día o en su casa y Dios, si se manifestara como aquellos tiempos, se manifestara hoy y le dijera a usted, vamos a ver qué nombre, ok, díganme un nombre. Pedro, qué bonito ese nombre, Pedro. Si Pedro estuviera en su cuarto y Dios le dijera: Pedro, pídeme lo que quieras. Pedro, ¿qué pidiera? Dice que no pediría nada. Hermano, sería el momento para aprovechar. ¿Qué pediríamos? ¿Qué le pediría usted? ¿Sabiduría, salud? ¿Qué más le pediría? ¿Una esposa, un esposo? Hoy la hermana dice: ¿para qué quiero esposo? Muy bien. ¿Qué le pediría? Paz, tranquilidad. Hermano, Dios le dijo a Salomón: pide lo que quieras. Y Salomón podía pedirle, hermano, lo que él quisiera, pero él pidió una sola cosa: pidió sabiduría.
¿Y sabe por qué? Porque Salomón sabía que con la sabiduría podía tener todo lo que él quería en la vida. Hermanos, y la sabiduría solamente viene de Dios. Y la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará sin reproche alguno. Dios es sabio y Él nos quiere dar a cada uno de nosotros sabiduría. Hermano, no rechacemos la sabiduría. Dice la Biblia que Salomón decía, Dios, dame sabiduría porque yo no sé entrar ni cómo salir para gobernar a tu pueblo. Miren qué inteligente Salomón. Quizá muchos de nosotros le diríamos, Señor, si Dios nos dijera, pide lo que quiera. Quizá muchos de nosotros le pediríamos, dame más dinero, dame una casa más grande, o rejuvenece a mi esposo. O si fuera hombre le diría, Señor, ayúdame a quererla. Qué terrible, ¿no? Entonces, hermanos, yo no sé, pero Salomón solamente pidió sabiduría. Y es lo que nosotros tenemos que pedir. Dice la Biblia que David le dijo, Señor, por favor, le dijo David, enséñame sentido, pero también dame sabiduría. Leí en un libro estas palabras que dice así: en donde la ignorancia es felicidad, ser sabios es de tontos. En donde la ignorancia es felicidad, ser sabio es de tontos. Vaya usted donde un ignorante y trate de inculcarle sabiduría, le va a decir que eso no sirve, que eso es basura, porque él es feliz con su ignorancia. En donde la ignorancia es felicidad, ser sabio es de tontos. La Biblia dice, nunca respondas al necio conforme a su necedad, para que tú no seas tan necio como él. Cuando yo me encuentro con personas y me están neciando y neciando y neciando, y yo creo que tengo la verdad, yo ahí lo dejo. Porque Dios me dice, nunca respondas al necio conforme a su necedad. Aún a nuestros hijos, hermanos, cuando nos están ahí neciando y neciando, llega un momento en donde tú tienes que parar. Porque si no nos hacemos como ellos, o nos hacemos como los demás que son necios y que son ignorantes. Dice la Biblia en Proverbios 24, 3 al 5, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Dios nos dice en Proverbios 23, 23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mire, léalo ahí, Proverbios 23, 23, dice la Biblia, compra la verdad y no la vendas. 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Eclesiastés 7, 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en la ciudad. Hermanos, termino con esto. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Déjeme explicarle esto. Muchos tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Porque conocimiento y sabiduría son dos cosas totalmente diferentes. Miren, el conocimiento viene cuando usted profundiza la Biblia. Y esto es muy legítimo lo que le estoy diciendo. Conocimiento viene cuando usted profundiza la Biblia. Pero sabiduría viene cuando usted aplica lo que conoce de la Biblia a su vida. ¿Sí captan la idea, hermanos? Muchos conocen la Biblia, pero no son sabios. Aún el diablo conoce la Biblia de pasta a pasta. ¿Sabe usted que el diablo es como el gorgojo? ¿Conocen el gorgojo? Que se come los libros de pasta a pasta. ¿Y usted cree que por eso el diablo es sabio? No, hermanos, no es lo mismo conocimiento que sabiduría. La sabiduría se adquiere cuando usted pone en práctica el conocimiento que ha aprendido de Dios. Muchos conocen de Dios, pero no son sabios. La sabiduría viene cuando aplicas lo que conoces de la palabra de Dios a tus áreas específicas de tu vida. Si quieres conocimiento, estudia la Biblia. Si deseas ser sabio, aplica el conocimiento de la palabra de Dios a tu vida. ¿Qué pasa, hermanos, con la sabiduría? Cuando somos sabios, somos mejores cristianos, mejores líderes, mejores ministros, mejores predicadores, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores obreros, mejores estudiantes, mejores esposos, mejores en el noviazgo, simplemente mejores en todo el sentido de la palabra. 3 versículos más. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría
y que obtiene la inteligencia. Número 2, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y como dice el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Termino con esta ilustración. Había un médico que estaba cruzando que sería una selva para ir a curar a la gente. Solo podían irse por bote, ya lo he contado antes. Entonces tenía que ir remando y llamaron al que sabe remar. Cuando venían, el médico le preguntaba al campesino y le decía: ¿tú sabes leer? No, dijo el campesino, has perdido parte de tu vida. Y le seguía preguntando: ¿sabes escribir? No, has perdido parte de tu vida. ¿Sabes las matemáticas? No, has perdido otra parte de tu vida. Ya el campesino se enojó y al medio lago le dijo: Señor, ¿usted sabe nadar? Y el médico le dijo: no. Entonces usted ha perdido toda su vida. No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Que le pidamos a Dios buen sentido y sabiduría. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Él merece la gloria, la honra de los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado, nos has bendecido, y te pido que nos bendigas a todos. Señor, bendice nuestros diezmos y ofrendas, y gracias por diezmar y ofrendar con gratitud para ti. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Vamos a poner